Esa primera parte, esa primera edad de desarrollo, de edad de oro del periodismo investigativo, que se extiende grosso modo hasta la Primera Guerra Mundial. Luego de eso hay un gran desarrollo de un periodismo político vinculado fuertemente a la expansión de las ideologías, y es también en esa época, sobre todo en la lucha de las grandes ideologías absolutas, el fascismo, el marxismo-leninismo, cuando empieza a desarrollarse mucho lo que ahora es una realidad permanente, aunque muchas veces no vista en nuestras sociedades, que es el uso de la información no como un vehículo de ilustración, sino como un vehículo de propaganda, como un vehículo frecuentemente de desinformación. Y es en esa época donde llega a tener verdaderos niveles de arte ese desarrollo. Y luego, terminada en la segunda posguerra, sobre todo cuando empieza a crecer la generación, el baby boom, este gran empujón, esta gran correntada demográfica que siguió a la guerra, hay otro gran desarrollo del periodismo de investigación en general, que además es coincidente con, por supuesto, un desarrollo económico en varios lugares y ciudades a la vez, y sobre todo el hecho de que muchos de los grandes periódicos y grandes medios que habían probado con diversos sistemas propietarios, que en términos generales habían desarrollado mucho aquello de las familias dedicadas solamente al periodismo y que se consideraban de que tenían que administraban un bien colectivo, hubiera reglas que permitieran manejar lo que han sido y son las permanentes tensiones dentro de los mecanismos tradicionales. La necesidad de ganar plata mediante avisos, pudiendo atraer la mayor cantidad posible de comercio, etc. Y la de informar independientemente. La de no ser vehículos de propaganda, sino vehículos directamente de información que se debe a sus lectores y posteriormente a los televidentes, radioyentes, etc. El hecho de que se pudiera establecer una suerte de pared, una división, dualidades independientes dentro de una misma empresa que garantizaba la posibilidad de tener una información bien trabajada, llevó a algunos de los momentos más altos del periodismo libre, el periodismo de investigación, diría yo, desde los comienzos de los 70 hasta los 90. Luego, sobre todo en los periódicos, se inicia una crisis muy grande que dura hasta el día de hoy. Por malas decisiones económicas, por haber tratado de mantener niveles exageradamente altos, superiores al promedio, sobre todo en los Estados Unidos, de utilidades, y luego por haber entrado mucho dentro de la dinámica de cortar costos, que se hizo sobre todo cortando redacciones. Una de las primeras víctimas fueron las unidades de periodismo de investigación, porque eran y han sido siempre unidades relativamente caras, que no producen constantemente, que necesitan mucho más tiempo, que necesitan con frecuencia invertir recursos, pero sobre todo, de nuevo, tiempo para lograr descubrir algunas cuestiones complejas. Y finalmente, que en muchos casos entran y entraron a meterse dentro de cosas importantes, pero que no tenían al lado de otras cosas que iban surgiendo simultáneamente el sex appeal, el atractivo, para que la gente los pudiera seguir. El hecho concreto es de que eso, junto con la inversión que se empieza a dar de grandes grupos, de empresas, en medios que no venían de la industria periodística, una inversión cruzada, que empieza a considerar la inversión en medios solamente como una parte de un portafolio general de inversiones, y que empieza a mirar eso con un criterio gerencial y no periodístico, fue una de las cosas que provocó una de las crisis más graves que en determinado momento empezó, sobre todo en Estados Unidos, a tener ya características de catástrofe.
Hay, por ejemplo, entre las varias publicaciones, una dedicada básicamente a observar y seguir un observatorio de periódicos que mueren. Periódico tras periódico que habían estado por muchas generaciones empezaron a cerrar, y ya no eran solamente las cuestiones de periodismo de investigación, sino todas las otras redacciones, y a tratar de redefinir el periodismo. Las nuevas tecnologías tuvieron mucho que ver con eso, pero no fueron un factor general. En ese contexto, cuando muchos sintieron y sentían que la entropía y la posibilidad de muerte del periodismo de investigación histórico, el que había logrado hazañas perdurables y sobre todo había sido un factor central en el fortalecimiento de la democracia y en el derecho y en los derechos de la gente común, entonces empezó a crearse todo este movimiento como para buscar de hacer nuevas publicaciones, la mayor parte de ellas digitales, aprovechando las inmensas posibilidades que abre el Internet para crear publicaciones especializadas. Y eso es un factor, como Graciela lo mencionaba, para muchos de nosotros, periodistas veteranos, unos por cierto más veteranos que otros, que durante toda nuestra carrera, o buena parte de ella, hicimos periodismo de investigación, y es verdad, tuvimos mucho la fortuna de trabajar con buenos periodistas tradicionales, en algunos casos magníficos maestros, tuvimos la fortuna de poder trabajar en mejores medios que otros, pero en ningún caso, ninguno de nosotros que estuvo dedicado al periodismo de investigación pudo librarse de tener que estar empeñado constantemente en una lucha para poder publicar. La lucha de los dos frentes, la lucha por conseguir la información y la lucha por estar en condiciones de publicarlo frente a todos los frenos que había y se daban. Han salido consorcios como el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, ICIJ por sus iniciales en inglés, que ha permitido, mediante fenómenos de colaboración con proyectos específicos, coordinando adecuadamente parte del trabajo, hacer el tipo de investigaciones periodísticas que antes, incluso en los mejores momentos, hubiera sido virtualmente imposible de hacer. Hacer investigaciones internacionales, grandes, a la vez, en varios sitios, con periodistas seleccionados, con información específica que permite llegar y obtener grandes resultados. La otra cosa que ha permitido el Internet es la posibilidad de desarrollar un tipo de periodismo que antes no existía virtualmente, que es el gran periodismo de datos. La posibilidad de llegar a grandes masas de datos, que una vez cuando están crudas no significan nada o significan muy poco, pero que si se ordenan adecuadamente, se organizan en base de datos y luego se filtran, analizan, interpretan adecuadamente, pueden rendir hallazgos inesperados y de inmenso valor.